Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de PAI 121. Y el día de hoy vamos a explorar otros tipos básicos, como lo son el tipo dict, set y frozen set. Y vamos a tratar de llegar al tema de funciones y terminarlo el día de hoy. Los objetos tipo dict utilizan pares clave-valor. Como lo vimos previamente, JSON también utiliza este tipo de elementos y existen ciertas reglas para el objeto tipo dict. ¿Qué es el tipo dict? Una sucesión de pares clave-valor separados por comas. La clave debe de ser un objeto inmutable tal como es el caso de str, int, float, complex, bool, bytes, tuple y frozen set. Para evitar cualquier tipo de problema, lo que se recomienda es que se utilicen tipos str o int, nada más. Pueden utilizar todos estos en cualquier combinación y forma, pero resulta muy rebuscado. Por ejemplo, que una clave sea un objeto tipo float. Puede ser, no hay ningún tipo de restricción, pero para que sea legible el código, procuren que sea str o int. Ahora, ¿cómo defino un objeto tipo dict? A través de las llaves, de estos signos. Lo que yo defino dentro de estas llaves se vuelve un objeto tipo dict. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la sintaxis de llaves también la utilizan los objetos tipo set, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Clave 1, dos puntos, objeto 1. De hecho, esto es pegado. No hay que dejar espacios. Es sin dejar espacios. Y aquí viene algo también importante. Antes de Python 3.6, el orden en el que yo ingresaba los pares clave-valor no era respetado por Python. Se los traía en un orden que no era necesariamente el que ustedes habían utilizado para ingresar. A partir de Python 3.6, el orden es respetado. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde tengo la clave nombre ligada al valor Juan, la clave apellido 1 ligado a Pérez y la clave apellido 2 ligado a Sánchez. Aquí estoy definiendo como clave un objeto tipo int y el valor es un objeto tipo tuple. Y aquí estoy utilizando valor, que es un objeto tipo str, como la clave para none. Aquí estoy definiendo un objeto tipo float como clave, aquí una tupla como clave y aquí un número complejo como clave. No hay restricción, siempre y cuando estemos hablando de que las claves sean inmutables, como estos tipos, siempre van a poder tener ustedes unas claves e inclusive puedo crear un objeto dict vacío. Esto es importante, por cierto. Cuando yo le pido el tipo a esto, me va a decir que es de tipo dict. Tómelo en cuenta porque vamos a hablar de set y utiliza la misma sintaxis. Ahora, yo puedo convertir elementos de ciertas características en objetos tipo dict. Tengo una sintaxis en donde tengo nombre 1 y valor 1. Aquí viene algo interesante. Cuando yo utilizo dict, y fíjense, dice nombre, no clave, yo lo que voy a hacer es utilizar una clave con el formato de nombre. Y no voy a utilizar ni apóstrofes ni comillas. Simplemente un nombre tal como lo define Python. Luego el signo de igual y el valor correspondiente a cada uno de los nombres. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Tengo nombre, pero no le estoy colocando ningún tipo de comilla ni apóstrofe. Esto es un nombre de Python. Y por ejemplo estoy colocando escolaridad máxima que también cumple con las reglas de los nombres de Python.
Cuando utilizo dict, esta es la sintaxis. Y lo que me regresa es la sintaxis con las llaves. Y le coloca automáticamente los apóstrofos, o sea, convierte el nombre en una cadena de caracteres. Esto es lo mismo que esto de aquí. Aquí ya estoy definiendo. Ah, no, aquí me va a marcar un error. La clave no puede ser una expresión. Lo que hace es transformar esto en una cadena de caracteres. Aquí el dict no funciona si estoy utilizando objetos tipo str. Tienen que ser nombres como los define Python. Y por ejemplo, aquí tengo el número 1. Ustedes recordarán que esto no cumple con las reglas de nombres de Python. Me va a marcar un error. Con dict, esto tiene que ser obligatoriamente un nombre que cumpla con las reglas de los nombres. Ahora, hay otra manera en cómo yo puedo utilizar dict también, que es a través de lo que se conoce como pares mapeables. Un par mapeable es una colección de dos elementos en la que el primer elemento es un objeto inmutable y el segundo puede ser cualquier objeto. De tal forma que una colección de pares mapeables puede ser transformada en un objeto tipo dict. Entonces, si se fijan, tengo pares mapeables, nombre y Juan, promedio y 10. El primer elemento es str en los dos casos. Al utilizar estos pares con dict, puedo crear este tipo de objetos. Los pares mapeables son muy comunes en todos los lenguajes de programación, particularmente en JavaScript y con JSON. Los pares mapeables se utilizan mucho. Y este binomio clave-valor es la base para inclusive muchas bases de datos. Hadoop utiliza esta estructura. De hecho, Hadoop está basado en una sucesión columnar de datos. MongoDB también lo utiliza, de hecho utiliza JSON. Tenemos inclusive cuando nosotros estamos hablando de SAP HANA, utiliza este tipo de estructuras. SAP HANA es una base de datos columnar en donde tengo pares clave-valor. Esto es muy, muy común y se lo van a estar topando de manera muy seguida cuando utilicen ustedes temas de análisis de datos, Big Data, o utilicen bases de datos como Mongo. Ahora, ¿cómo accedo yo a los elementos de un objeto tipo dict? Un objeto tipo dict es una lista, ahora sí, ordenada e indexable mediante claves de objetos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer algo muy similar a lo que hice yo con list. Tengo el objeto tipo dict, corchetes, pero en este caso vamos a utilizar una clave. Dict no acepta índices numéricos. Entonces vamos a verlo. Tengo persona, en donde tengo la clave nombre, primer apellido y segundo apellido. Si yo quiero conocer el primer apellido de Pérez, le coloco persona, corchete y segundo apellido con formato str. Si quiero conocer el correo, lo mismo. Bueno, en este caso no lo tengo definido, me va a marcar un error de key error. No definí correo, pero nombre sí lo definí. Ahora, yo puedo también modificar o añadir elementos. Es bien sencillo. El objeto, corchetes con la clave,
Recuerden, esta clave tiene que ser un inmutable. Y el valor. Si la clave existe, lo va a sustituir. Si la clave no existe, va a añadir la clave y el valor. Entonces tengo persona, en donde tengo la clave nombre y primer apellido. Si yo le asigno a la clave nombre de persona el valor de Joaquín, como ya existe nombre, lo va a sustituir. Antes era Juan y ahora es Joaquín. Tengo nombre y primer apellido, pero no tengo segundo apellido. Si yo le doy Shift Enter aquí, como no existe esta clave, la va a añadir al objeto persona. Los objetos tipo dict se utilizan para facilitarnos la vida. Es más fácil para un ser humano entender este tipo de claves a estar pensando en posiciones numéricas. Ahora, ¿cómo elimino un elemento? Del y utilizo la clave. Entonces tengo persona y voy a eliminar la clave nombre. Y entonces ya solamente tiene primer apellido. Si vuelvo a intentar eliminar, me va a marcar un error de key error. ¿Por qué? Porque no encontró esta clave. Ahora, ¿qué métodos tiene el método tipo dict? Si ustedes recuerdan, y como acaban de ver, dict es mutable. Entonces, tengo copy. Este ya lo vimos ayer. En donde, si ustedes se fijan, son dos objetos distintos, pero que contienen lo mismo. El método pop, en este caso, yo tengo que colocar una clave como argumento. Si no meto una clave, no va a funcionar. Pop lo que va a hacer es, cuando identifica la clave, me trae el valor y elimina el par. A ver, Isaac, saliendo un poco el tema, metes el comando git pull en PowerShell y me manda el siguiente error. Fíjate si estás en Py 101, Isaac. Es posible que no estés en la carpeta, efectivamente. Pop entonces lo que hace es, me trae el valor y elimina el par. Si yo no coloco un argumento, me va a marcar un error, de type error. Esperaba argumentos y no le doy. En este caso, nombre, yo ya lo había eliminado, entonces tampoco funciona este pop. El que funciona, si yo no le coloco un argumento, es pop item. Pop item va a tomar el último y lo va a regresar. Lo toma, lo elimina. Fíjense qué pasó aquí. Este primer pop item eliminó segundo apellido. Este eliminó primer apellido. Y este va a eliminar nombre. Hasta que se queda con un objeto tipo dict y hay un key error. En versiones previas a Python 3.6, el orden es aleatorio. En el caso de Python 3.6, de 3.6 en adelante, sí toma el orden del último que ingresé, y luego el siguiente, hasta terminar con todo el objeto tipo dict. El método get me permite obtener un elemento a partir de su nombre. Es como si yo utilizara los corchetes, perdón, a partir de su clave. Es muy parecido
al uso de los corchetes. Nada más que aquí hay una diferencia. Si ustedes se fijan, le estoy colocando nombre 1 y me regresa none, me regresa nada. En cambio, si uso los corchetes, me marca un error de key error. Esa es la única diferencia entre get y utilizar los corchetes. Como les digo, regresa none. Y aquí yo le puedo decir también, si le coloco como segundo argumento un valor, ¿qué va a ocurrir en caso de que no encuentre el valor? El método update es muy particular. El método update se utiliza para actualizar datos, pero solamente datos que no existen. Si yo ya tengo, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando un objeto tipo dict que contiene nombre igual a nombre Pedro y código postal este que tenemos aquí. Con update va a buscar todos aquellos elementos que no existan. Y los elementos que sí existan, no los va a tocar. Me va a decir que nombre es Juan, pero no lo va a modificar. Ah, caray, aquí pasó algo, espérenme. Ah, set default, perdón, me equivoqué. Estaba hablando de set default. Update, lo que hace si existe, lo sustituye y si no existe, lo añade. Disculpen, era set default del que estaba hablando. Por ejemplo, aquí tengo profesión y nacionalidad con update, los añado. Set default es el que les comentaba. Set default es el que si yo ya cuento con un par que ya tiene la clave, no lo va a modificar. Solamente va a modificar aquellos elementos cuya clave no exista y los va a añadir. En este caso voy a utilizar setDefault para nombre. En el caso de update, yo lo que tengo como argumento es un objeto tipo dict. En el caso de setDefault es obligatoriamente un par clave valor. Si yo no le coloco un valor en particular, el valor por defecto de la clave va a ser none. Entonces, setDefault digamos que es una garantía de que solamente voy a añadir pares nuevos. Si el par ya existe, lo que hace es regresarme el valor que ya existe y no lo va a sustituir. El método FromKeys me permite a mí inicializar de alguna manera un objeto tipo dict. Es más, voy a cambiar la sintaxis y le voy a colocar dict directamente. Entonces, del tipo dict, voy a crear un objeto tipo dict con nombre y apellido como claves. FromKeys lo que hace es toma una colección y si toda la colección es correcta, es decir, todos son objetos inmutables, me va a crear un objeto tipo dict con valor por defecto none. Si yo después de la colección le coloco un valor, este va a ser el valor que le va a asignar a todos los pares. Me gusta más así, la sintaxis. Puede ser ambas, puedo tener un diccionario vacío, pero es más bonito, más elegante colocar dict, FromKeys, mi colección y el valor que van a tener.
tengo el método clear. Tengo un objeto tipo dict y con clear elimino todo lo que contiene. Esto creo que fue un ejemplo adicional. Sí, alguien me había preguntado por el update y lo dejé aquí. Esto dejémoslo borrado. Ahora, yo les había comentado sobre lo que eran los objetos iterables con el for. Un iterable crea objetos iteradores para que funcionen con el for. En Python 2 existen algunos métodos para los objetos tipo dict. Déjenme los coloco con otra manera de despliegue para que se vean mejor. Y les platico de lo que se trata. En Python 2 yo tenía los métodos, bueno, todavía tengo, Python todavía está vigente, Python 2 todavía está vigente, items, keys y values. Estos métodos regresaban un objeto tipo list con los pares, en el caso de ítems, con las claves en caso de keys y los valores en caso de values. Y tenía otros métodos que se llamaban iter items, iter keys e iter values. Estos regresaban una lista y estos regresaban un objeto iterador. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un objeto iterador? La lista ocupa espacio en memoria. Cuando yo utilizaba items, keys y values, se creaba en memoria una lista. Eso no es problema si hablamos de 3 elementos, pero si hablamos de listas que tienen millones de elementos o tienen terabytes de elementos, entonces sí nos importa el espacio en memoria. Iter items, iter keys e iter values tenían el diccionario original, el objeto tipo dict original, y solamente hasta que yo los llamaba, me traía un elemento de uno en uno a través de un iterador. Esto solamente podía funcionar con un for. En este caso, iter items optimizaban el uso de memoria. No les traía un valor hasta que ustedes lo pedían. En el caso de Python 3, items, keys y values son iter items, iter keys e iter values. Estos métodos, items, keys y values, ya no regresan listas, regresan iteradores. Los iteradores los vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Pero vamos a ver ítems en acción. El ítems de Python 3. Nada más permítame que genere una secuencia de objetos. Ítems, lo que va a hacer es regresarme un objeto iterador. Vamos a verlo. Tengo persona, en donde tengo la clave nombre con Juan, primer apellido con Pérez y segundo apellido con Sánchez.
Yo lo que voy a hacer es utilizar el método items y lo voy a ligar a elementos. ¿De qué tipo es elementos? Dice dict items. Si yo trato de traerlos tal cual, aparece esto aquí. Yo no los puedo utilizar así. La única manera en la que yo los puedo utilizar es con un for. Y entonces me trae los pares mapeables. Y hay otra manera de hacerlo. List elementos. Entonces, este iterador me lo convierte en un objeto tipo lista. Déjenme copiar esto. Y voy a abrir, ¿dónde está? Voy a abrir Ubuntu. Y voy a abrir el intérprete de Python 2. Si se fijan aquí es Python 2.7.15. Bueno, voy a tener que escribirlo. Si yo tecleo persona, fíjense cómo por ser 2.7 no me respetó el orden. Está primero segundo apellido y luego primer apellido. ¿Por qué? Porque así era como estaba especificado anteriormente, de que no era necesario que Python respetara el orden en el que se ingresaban los datos. Esto se vuelve bastante engorroso cuando nosotros programamos porque no sabemos exactamente el orden de cómo van a traerse las cosas. Persona.items me trae un objeto tipo list con los pares. Persona.iterItems me trae un iterador. Esa es la diferencia entre Python 3 y Python 2. Para convertir un iterador en una lista, utilizo la función list. Este iterador solamente va a traernos esto cuando yo se lo pida. Se conoce como una función, funciones flojas. De hecho, en la bibliografía la van a encontrar como lazy functions. Son funciones que no se van a ejecutar a menos de que tú las estés necesitando. Esto te optimiza el uso de la memoria. En lugar de tener en memoria una lista completa, a partir de la original, va generando las iteraciones. ¿Aquí queda claro? De todas formas, vamos a seguir trabajando con iteradores y generadores. No se preocupen, lo que me interesa es que entiendan la optimización del uso de memoria por parte de Python. En Python 3, la memoria y sobre todo el tema de grandes cantidades de datos son muy importantes. El diseño de Python en Python 3 está hecho para poder manejar todo tipo de caracteres
y para poder manejar de manera eficiente grandes cantidades de datos. Es por eso por lo que es tan útil para el tema de análisis de datos y para data science. ¿No se vio lo que estaba modificando? ¿Sí se vio bien? Bueno, ahorita me respondo. El método KISS lo que va a hacer es regresarme un iterador, pero únicamente de las claves. Solamente me va a traer las claves y lo mismo. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, tuple. Y entonces me genera una tupla a partir del iterador. El método values me va a traer valores. Entonces, en lugar de traerme el par o la clave, me va a traer los valores que están en persona. Juan Pérez y Sánchez. Y para hacerlo un objeto, por ejemplo, un objeto tipo set, valores. Ahorita vamos a ver por qué set también utiliza las llaves. Ahora, ¿cómo funcionan las iteraciones con los objetos tipo dict? Si ustedes se fijan, tengo 3 métodos que son iteradores. Cuando yo hago un for con objetos tipo dict, el método que va a utilizar es el iterador de keys. Y entonces cuando hago un for elemento in persona, lo que me va a traer es el iterador de keys. Y solamente me va a traer las claves. Un generador tanto un generador como un iterador son lazy functions. Vamos a generar nuestros iteradores y nuestros generadores tan pronto como veamos funciones. Francisco, ¿se puede hacer un objeto tipo dict con funciones? Sí, claro que sí. ¿Y qué pasa cuando tengo más personas? Bueno, yo puedo tener un objeto tipo list que contenga objetos tipo dict. A decir verdad, eso es lo que hace JSON. JSON contiene arreglos que a su vez contienen objetos. Es algo muy similar a lo que hacemos nosotros aquí. Tenemos un objeto tipo list o un objeto tipo tuple que a su vez contiene objetos tipo dict. No sé si queda claro, Francisco. Déjenme acordarme. Creo que es en... creo que sí lo vamos a ver. Déjenme ver. Si no, en Py 121, ahí es en donde está ese tipo de estructuras, Francisco. Ahora, es común que yo quiera convertir objetos tipo list o tuple en objetos tipo dict. ¿Cuál es el problema? El problema es que los objetos tipo list utilizan identificadores, utilizan indexado numérico. ¿Cómo lo convierto en dict? Bueno, tengo una función llamada enumerate. ¿Cómo funciona enumerate? No le voy a colocar, enumerate lo que hace es esto. Genera también un iterador. Pero este iterador lo que me va a generar son pares en donde el primer elemento es el índice y el segundo elemento es el valor del objeto. Aquí está el iterador. Entonces, solamente necesito utilizar la función dict para poder transformarlo en un objeto tipo dict aprovechando enumerate. ¿Qué puedo convertir? Objetos tipo list, tipo tuple, tipo set, tipo frozen set, str,
etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Lo único es que los identificadores van a ser enteros. Y entonces yo tengo aquí una cadena de caracteres que es str y voy a utilizar enumerate y dict. Entonces tengo la clave 0 con la h, la 1 con la o, la 2 y así sucesivamente. Acabo de convertir una colección ordenada indexable numéricamente por una colección indexable a través de claves. Aquí tengo un objeto tipo tuple. Y fíjense aquí. Creo que lo habíamos visto anteriormente. De hecho, esto no debería estar aquí. Aquí es un ejemplo de cómo yo convierto elementos a otros elementos. Esto no debería de estar aquí, pero vale la pena que lo vean. Ahora, ¿cómo transformo yo, que fue lo que hice anteriormente, un objeto tipo dict en un objeto tipo list? Bueno, ¿qué quiero? Si no le digo nada, si le digo list persona, le aplico la función list a este objeto tipo dict, lo que me va a traer es únicamente el listado de claves. Si utilizo persona.keys, me va a dar otra vez listado de claves. List persona values me va a convertir una lista en valores. Y si le doy ítems, me trae los pares. Así es como yo puedo convertir de list o de str o de bytes o todos estos que son colecciones ordenadas pero indexadas numéricamente. Así es como yo las puedo convertir en objetos tipo dict con enumerate. Me están preguntando y se los respondo. No, este no. Voy a abrir YouTube. Me preguntan por los videos del curso. Por cierto, creo que están todos. No se me ha pasado ahorita ninguno. Si se me pasa, si ven que pasa un día y no están los videos, por favor díganme. A veces se me pasa o no los catalogo correctamente. Me suele pasar. Los videos están en YouTube. Ya saben que el canal es privado. Entonces no está indexado, no lo van a poder encontrar buscándolo tal cual. Necesitan obligatoriamente esta lista. Sí, me falta el de ayer, creo. 1, 2, 3, 4, 5. No, sí. Ahorita veo qué pasó, me falta uno. Bueno, aquí está la lista de... Si es lo que estoy viendo, Dorian. Déjame ver dónde lo dejé. Lo subí, pero seguramente lo catalogué mal. Bueno, ahorita lo veo después de terminar esta sesión. ¿Alguna duda con los objetos tipo dict? Falta uno de la semana pasada. Ok, déjenme lo reviso. Sí, porque hoy es miércoles, entonces deberían de ser 7 y solo hay 5. Ahorita veo qué pasó con los otros 2 videos. Por favor, si notan eso, háganmelo saber y lo subo de inmediato. ¿Dudas con dict? ¿Todo bien? Bueno. Vamos con el siguiente tipo de datos. Bueno, los siguientes tipos de datos que son set y frozen set. Estos son muy particulares. De hecho, son muy interesantes. Y por eso yo digo colecciones y no digo conjuntos. Los objetos set y frozen set son objetos que se comportan como conjuntos. Son una colección que no está ordenada,
de objetos únicos. Ahorita les enseño cómo. O de qué se trata esto de que son únicos. Es una colección que no está ordenada, entonces yo no puedo indexarlos. Solamente puedo traerlos de uno en uno. Y para ejemplificar el uso de estos conjuntos, voy a utilizar los famosos diagramas de Venn. Entonces, ¿cómo creo yo un objeto tipo set? De dos maneras. Puedo utilizar las llaves, pero ahora no coloco pares. Solamente coloco valores y pueden ser cualquier tipo de valor. Entonces, déjenme lo coloco aquí para que se vea bien. Tengo la llave y es valor 1, valor 2, hasta valor n. Y utilizo las llaves. Lo que van a hacer los objetos tipo... Ah, no, perdón, todos son inmutables, disculpen. Los objetos tipo set siempre van a aceptar exclusivamente inmutables. También puedo hacer lo mismo con la función set. En la función set, yo lo único que tengo que hacer es utilizar un objeto iterable. Vamos a ver los casos. Tengo 1, 2, 3.0 y 4. Si se fijan, este es cadena de caracteres, es STR, y este también es STR. Estos dos son numéricos. Bueno, pues ok. ¿Cuál es el chiste? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo 2, pero en formato float. La expresión 1 más 1 queda 2. 2 con letras. Y aquí la representación de 2 en una cadena de caracteres. Al final, solamente voy a tener aquellos valores que son distintos. Aun cuando tengo uno de tipo float y tengo otro valor 2, se va a quedar con el primero. Por eso es una colección de valores únicos. Tengo, por ejemplo, aquí un objeto tipo dict. Lo que va a hacer set es quedarse únicamente con las claves o identificadores. Ahora, como yo les comentaba, los objetos tipo set requieren obligatoriamente que sean inmutables los objetos. Aquí estoy generando una lista, pero con objetos mutables. Aquí me va a marcar un error. No acepta tipos list. Es más, lo vuelvo a intentar ahora con set y me va a dar el mismo error. Sin embargo, si yo ingreso objetos tipo tuple, sí los acepta. Es más, puedo utilizar este formato como una lista de objetos tipo tuple. Ah, no, perdón, sí, sin las listas.
es con set. ¿Por qué únicamente va a aceptar inmutables? Recuerden que yo voy a manejar una estructura. Y si estoy hablando de valores únicos, significa que yo no los voy a poder repetir, de que estoy seguro de que un objeto tipo set contiene valores únicos. Si es mutable, como sucede en los otros casos, set hace referencias a memoria. ¿Qué pasa si yo modifico de cierta manera un objeto mutable para que se parezca a otro objeto mutable que está dentro del set? Entonces ya dejan de ser valores únicos. Para que set se asegure de que son valores únicos, tienen que ser inmutables. Set, sin embargo, es mutable. Entonces yo puedo añadir un elemento con add. Tengo un conjunto y puedo añadirle otro elemento. True, si ustedes recuerdan, es 1. Este conjunto ya tiene 1. Lo añadió, pero ya hay un valor 1. No lo tomó. False es 0. Como no hay un 0, sí lo va a aceptar. Add me permite añadir, pero otra vez la misma condición. Si el valor ya está repetido, no lo añade. Tengo remove. Remove me permite eliminar un elemento. En este caso yo tengo que decirle exactamente el valor que quiero eliminar. No puedo colocar un índice. Set no es indexable. Entonces, elimina 3, el valor equivalente a 3. Si vuelvo a intentarlo, me dice key error, ya no hay ningún 3. Discard es parecido, nada más que no me genera un error. Con discard lo elimino y cuando lo vuelvo a tratar de eliminar, regresa none. En el primer caso, se genera un error y en este, pues si no lo encuentra, no hay problema. Esto aplica cierta filosofía de cómo programamos. Queremos que el error se deje de pasar. ¿Es un error no encontrar el elemento? O si no lo encuentro, no pasa nada. Aquí podemos nosotros escoger cuáles son las consecuencias de eliminar un dato. Pop me va a regresar un valor de forma aleatoria. En algunos casos lo hace de manera ordenada. En otros no tanto. Por ejemplo, aquí utilicé pop y yo esperaría que me regresara 4, pero me regresó 1. Ahora sí me regresó 4. Ahora me regresó 3. Y bueno, pues me va a regresar 2 al final porque es lo único que queda. Cuando yo le digo conjunto, en lugar de regresarme las llavecitas, como ocurrió en el caso de dict, me regresa esto. Set que no contiene nada. Y al tratar de quitarle algo, key error. Tengo copy, que me permite copiar el elemento. Pero recuerden, únicamente crear un nuevo contenedor y son los mismos objetos a los que hace referencia. Si se fijan, son 2 elementos nuevos, dos objetos tipo set nuevos, que contienen lo mismo, pero que no son lo mismo. Clear lo que hace es lo que siempre, elimina todo el contenido del conjunto. Estos son métodos que modifican a los objetos tipo set. Pero, hay un método para saber si un objeto existe en el conjunto.
Pues solamente lo único que tienes que hacer es déjenme ver, creo que es get. ¿No lo puse? Discard, remove. A ver, déjenme ver, creo que es get. No, no tiene get. No, creo que no hay uno en particular que te diga qué es lo que contiene específicamente. Tienes que traerlo todo. Es una muy buena pregunta, Rodolfo. Según yo no. Voy a averiguarlo, pero según yo no. Ahora, vienen otros métodos y estos son los métodos interesantes. Son los métodos que me permiten generar operaciones de conjuntos. Y voy a hablarles de los diagramas de Venn. El método isDisjoint lo que me va a evaluar es si los conjuntos son independientes, es decir, que ningún elemento de A está en B. Y entonces voy a crear aquí tres conjuntos, A, B y C. El conjunto A comparte con el conjunto B 3 y 4. El conjunto C comparte 5 y 6 con B, pero no comparte nada con A. Si yo utilizo el método disjoint, le voy a decir, el conjunto A contiene elementos del conjunto B. En este caso, es verdad, es falso. Perdón, lo tengo que definir. ¿Por qué? Porque sí los contiene. El conjunto A es independiente del conjunto C, efectivamente. IsSubset lo que va a hacer es averiguar si A es subconjunto de B. Si todos los elementos de A están dentro de B. En este caso, tanto B como C son subconjuntos de A y B es subconjunto de C. Entonces, A es subconjunto de B, es decir, B contiene a todo A. Esto es falso. B está contenido, todo B está contenido en A. B es subconjunto de A. La respuesta es cierto. C es subconjunto de A. También es cierto. Superset es si A contiene a B. De hecho, ya lo había preguntado alguna vez si es válido decir si es superconjunto, pero no me acuerdo bien. Conjunto A contiene a todo B. Fíjense. Tengo A que es 1, 2, 3, 4. B es 1, 2, 4. B está contenido en A. B es subconjunto de A. Entonces, cuando yo pregunto si A es un superset de conjunto B, la respuesta es true. B es superconjunto de A. No, no lo contiene. C es superconjunto de A. Pues no. B es superconjunto de C. Tampoco. No, perdón. Conjunto B. Sí. Conjunto B contiene a conjunto C. Así es. Ahora, además de evaluar si hay pertenencia o inclusive hay elementos compartidos, yo puedo hacer algunas operaciones. En este caso, unión es la unión de dos conjuntos. Entonces, otra vez, A, B y C. A y B comparten 3 y 4. B y C comparten 5 y 6. Y A y C no comparten nada. ¿Cuál va a ser la unión entre A y B? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Este método, el método unión, va a regresar un objeto nuevo, un objeto set nuevo, que contiene el resultado de la unión. A unión C va a traer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un método que no está afectando a ninguno de los dos objetos tipo set. Update lo que va a hacer es lo mismo que unión, pero update sí va a afectar al objeto original. Entonces yo hago A update conjunto B. El resultado va a ser la unión 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no va a regresar nada. El resultado va a sustituir a conjunto A. Ahora, conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo voy a utilizar con conjunto C. Entonces solamente se va a añadir el 7. Tengo que llamar a conjunto A para ver lo que contiene. Unión es destructivo y update modifica. Perdón, unión no modifica y update sí modifica. Difference. Difference es qué es lo que solamente está en A. Todos aquellos elementos compartidos por B no van a salir en difference. Es lo que no hay en B, pero sí en A. Entonces otra vez tengo el conjunto A, B y C, en donde por ejemplo la diferencia entre A y B, si yo utilizo este difference con conjunto B, va a ser 1, 2. Esto está en A, pero no en B. Conjunto A, difference conjunto C, me va a tener 1, 2, 3, 4, porque no hay nada que compartan A y C. B y C comparten 5 y 6. Entonces me va a traer 3 y 4. C y B, bueno, C únicamente tiene 7 como elemento único que no comparte, todo lo demás lo comparte. Entonces C, difference B, me va a traer el 7. Difference update va a ser lo mismo, pero sí va a afectar al conjunto original. A ver, Rodolfo, ¿eso acepta otro tipo de objetos que no sean colecciones? No. No, Rodolfo. Tienen que ser obligatoriamente colecciones. Entonces, bueno, difference update, aquí solamente ya voy a definir dos conjuntos, va a evaluar, va a realizar la operación de difference y el conjunto al que pertenece el método sí va a ser afectado. Entonces, difference entre A y B es 1, 2. Y entonces conjunto A se volvió 1, 2. Intersection. ¿Qué elementos comparten A y B? En este caso, A y B comparten 3 y 4. Intersection update es lo mismo, nada más que afecta a conjunto A. Conjunto A ahora es 3, 4. Y symmetric difference es qué elementos son únicos en cada uno de los conjuntos. Es el inverso de intersección. Aquí es los elementos que comparten y aquí es los elementos que no comparten, que son únicos. Entonces, cuando yo haga symmetric difference, me va a traer 1
1, 2, 5, 6. 3 y 4 sí los comparten. Y entonces estos me los va a sacar de aquí. Symmetric difference of date hace lo mismo, pero va a afectar a conjunto A. Estos son los objetos de set. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo quiero asegurarme de que no la voy a regar? De que no voy a destruir ni modificar mi conjunto. Utilizo Frozen Set. Frozen Set es una colección no ordenada de elementos únicos, pero esta aquí es ¿cómo se llama? Ay, siempre se me va el nombre, ay, se me fue. Ahorita les digo cómo se llama. Lo he estado repitiendo todo el tiempo. Inmutable. Conjuntos inmutables. Lo mismo, Frozen Set, pero objeto iterable. En este caso, no puedo utilizar llavecitas, tengo que utilizar únicamente la función Frozen Set. Y en este caso, de hecho, está recortado, estos apuntes están recortados. Eso estaba más extendido. Algo pasó aquí. Al ser inmutables, solamente voy a tener aquellos métodos que no me van a modificar al objeto original. Entonces tengo isSubset, isSuperset, voy a tener union, voy a tener difference, voy a tener, ¿cómo se llama? Intersection. Y voy a tener symmetric difference. Debido a que estos objetos son inmutables, estos no cuentan con métodos que modifiquen al conjunto. No tiene copy, no tiene add, no tiene, por ejemplo, update, ni difference update, ni intersection update, ni symmetric difference update. Con esto yo me aseguro de que no voy a estar modificando mis conjuntos. Frozen Set es un tipo de alta seguridad cuando nosotros creamos conjuntos. Hace lo mismo, pero es inmutable. Tan pronto como yo lo cree, no lo puedo modificar. Por ejemplo, si ustedes definieran, que creo que lo vamos a ver cuando veamos el tema de Django,
que va a ser en 2 semanas. Si ustedes generaran, por ejemplo, web services, y estos web services, ustedes definen que va a ser, como lo vamos a ver en el caso de Django, nombre, primer apellido, segundo apellido y tercer apellido. Ustedes van a tener un conjunto de claves únicas que van a utilizar. Y entonces ustedes van a tener un web service en donde por el otro lado nosotros vamos a enviar una petición con datos específicos. Esta petición normalmente se hace en JSON con pares clave-valor. Si yo quisiera validar que lo que yo estoy, las claves que yo estoy mandando son las claves que yo estoy aceptando, puedo utilizar set y frozen set. Tengo un frozen set con todas las claves que están autorizadas y voy a generar un objeto set que va a tener las claves que estoy enviando por el otro lado. Si las claves que yo estoy enviando no son un subconjunto de las que yo estoy definiendo, significa que estoy dando claves de más en mi petición. Y entonces está mal formado el mensaje que yo estoy utilizando para la petición del web service. Si no lo entienden, no se preocupen, porque los que quieran tomar el curso de Django, vamos a ver desarrollo de APIs web basadas en REST. ¿Copy se la tiene, Gerardo? Entonces le voy a colocar copy. Si tiene copy, a ver, déjenme ver. Según yo, no. Vamos a ver. Sí, sí tiene copy. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias, Gerardo, por la... Muchas gracias. También, Leonardo, el curso de Flask, que por cierto decidí dedicarle más tiempo a Django que a Flask. En el curso de Flask hacemos cosas muy interesantes con web services también. Con todo esto que les estoy dando, ya están listos para meterse ahora sí a cosas mucho más complicadas. Les estoy dando unas bases bastante firmes de Python para que puedan hacer no solo análisis de datos, sino que también puedan hacer web services o aplicaciones de escritorio o utilizar ahora sí bases de datos como debe de ser. Esto es lo mínimo necesario para poder entrarle a todo lo demás. ¿Ok? No entendí a lo que te estás refiriendo, Tomás. Sí, perdón, Jaime, disculpa, ando corriendo, pero sí, yo sé que tenemos una plática pendiente. Es más, si quieres, le ponemos fecha. Mañana temprano, a las 10 de la mañana de la Ciudad de México, te localizo. Ahora viene la parte más bonita. Yo creo que no vamos a terminarla, pero vamos a ver funciones. Aquí tuve un pequeño, ¿cómo poder decirlo? Un dilema muy interesante. En Py 101 estoy metiendo funciones y hablo de programación funcional. En versiones previas de Py 101, este capítulo era de programación orientada a objetos. Los paradigmas siguen funcionando. Los paradigmas todavía se utilizan. De hecho, Java utiliza mucho programación orientada a objetos. Pero las funciones y la programación funcional está cobrando nueva vida en la actualidad. Al final de cuentas, como yo les comentaba, todo lo que tiene que ver con temas de programación funcional es de los principios de los años 30 del siglo pasado. Perdón, finales de los años 30 del año pasado, del siglo pasado. La programación orientada a objetos vino por ahí de los 70s, 80s, con ahí se me fue el nombre del lenguaje, ahorita lo recuerdo. Estamos hablando de que son paradigmas que pues no son nuevos y que son muy utilizados. Anteriormente la programación funcional se dejó un poquito de lado, pero se está volviendo una herramienta muy poderosa y sobre todo muy simple para hacer las cosas. Entonces vamos a trabajarlas.
Vamos a empezar primero con cómo se define una función. Bueno, vamos a dar la definición de una función. Las funciones son piezas de código que están delimitadas a través de la indentación y a las que se les puede asignar un nombre y pueden ser reutilizadas o invocadas. Cualquier elemento, cualquier objeto que pueda ser invocable, se le conoce como callable. Si ustedes se encuentran en la bibliografía en inglés callable, significa que puede ser una función, un método o un objeto que yo pueda llamar y que pueda ejecutar algo. Entonces, ¿cómo defino yo una función? Utilizo def. El nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que yo vaya a utilizar. Ahorita les platico qué son los parámetros. Estos parámetros los voy a utilizar dentro de este código. Todo el código que está indentado le pertenece a la función. Y cada vez que yo llame a la función, se va a ejecutar este código. Ahorita vamos a ver las lambdas que es más abajo. Las funciones se invocan de la siguiente manera. El nombre de la función, paréntesis, y los argumentos, que es lo que hemos estado haciendo continuamente. Vamos a hacer una función mínima, que es esta de aquí. Defino una función. No estoy pidiéndole ningún tipo no le estoy pidiendo ningún parámetro. Y lo único que va a tener es la palabra clave pass, la declaración pass. Pass no hace absolutamente nada, excepto ser sintácticamente correcta. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo defino una función y no le coloco nada, me va a dar un error de sintaxis. Pass no hace absolutamente nada, pero genera una estructura sintácticamente correcta. ¿Qué hace esta función? No hace absolutamente nada. Nada más la llamo y se ejecuta y ya. Las funciones siempre regresan algo. Si yo no defino qué regresa, lo que va a regresar va a ser el valor non. Entonces, lo que voy a hacer es imprimir lo que le regresa a esta función. Regresa non. Si ustedes recuerdan, non no es desplegado por el intérprete. Las funciones son objetos. Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué tipo es la función? Function. Ahora, vamos a hacer una función más interesante. Esta no hacía nada. Esta va a utilizar print para desplegar esta cadena de caracteres. Cuando la defino, no pasa nada. Este código solamente se va a ejecutar cuando yo llamo a la función. Ahora sí pasa algo. Y como les digo, las funciones son objetos. Vuelvo a definir saludo. Le doy un dir. Y si se fijan, tiene métodos. Y tiene atributos. Las funciones son objetos. Y si son objetos, como lo vamos a ver en programación orientada a objetos, yo los puedo pegar como atributos en otro objeto. Lo van a ver. La introspección funciona en las funciones. Recuerden que la introspección es obtener información y documentar el código a través del mismo código. ¿Se acuerdan ustedes de los docstrings? Cualquier docstring que yo coloque justo después de definir una función se vuelve parte de la documentación. Help saludo. Y entonces ayuda en la función saludo en el módulo main. Ahorita les platico también qué es main. Y aquí lo tengo. Imprime un mensaje de texto. Este docstring
se vuelve parte de la documentación de función. Se llama saludo y aquí está la documentación. Sí, Francisco, de hecho, ya se pueden meter. Tengo un curso, otra vez en el GitHub. Después de PY 101 y PY 111 viene PY 121. PY 121 es gestión de datos. Les enseño a utilizar formatos de fecha-hora, a generar números aleatorios, a manejar expresiones regulares, a utilizar formatos de archivo, que son los más comunes, a conectarse a redes sociales, a conectarse a sitios web, a analizar el contenido de un sitio web, a manejar documentos XML, a hacer web scraping, a ver algunas funciones de datos y algunos ejemplos en particular. Llegamos a conexión a base de datos y al uso de un módulo llamado SQL Alchemy, que me permite hacer peticiones basadas en SQL y a generar modelos que van a ligar objetos con bases de datos. Este en particular, el capítulo 12, es web scraping, es mi favorito de todos. Es prácticamente cómo yo puedo automatizar y hacer minería de datos en sitios web. Este de aquí, yo lo utilizo para conectarme a la API de Twitter directamente. Con esto ya empiezo a hacer minería de datos. Y bueno, el caso clásico, que es conectarme a bases de datos. Pero también puedo extraer de archivos CSV, de JSON, de PDF o de Excel. Este en particular, PY 121 es de minería de datos. De aquí viene PY 301. PY 301 es una introducción a todo el tema de análisis de datos. Hablamos de NumPy primordialmente, pero les enseño qué es lo que podemos hacer con pandas, con los scikits, con Matplotlib, con NetworkX, un poco de análisis de lenguaje natural, volvemos a un tema de análisis de tweets y cómputo simbólico. PY 311, este de aquí, este está dedicado a pandas para hacer operaciones de ETL y Matplotlib de manera básica. De hecho, me falta este último capítulo de grabarlo. Y luego viene PY 321, que ese sí apenas lo estoy desarrollando. PY 321, ya que conocemos las herramientas, hablamos de las bases. Pues no tiene prácticamente nada, pero lo estoy rehaciendo porque va a ser matemáticas discretas. Hablamos de teoría de conjuntos, hablamos de conteo, numeración, ¿cómo se llama? Análisis combinatorio. Entramos al tema de probabilidad, estadística descriptiva, empezamos a hablar de pruebas de hipótesis y estadística inferencial y terminamos un poco con temas como ANOVA, errores, desviaciones estándar, todo este tipo de cosas. Lo estoy armando, nada más que estoy dándole mucha más profundidad al tema de matemáticas discretas. Ese Miguel Ángel todavía no está, pero es PY 231 me parece, en donde hacemos programación de redes con Python. Ese yo creo que va a ser hasta el próximo año. Claro, Gerardo, por supuesto que pueden ustedes sugerir cursos, de eso se trata. Entonces, respondiendo a tu respuesta, a tu pregunta, Francisco, sí. Esto es el principio para todo esto que estás viendo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Durante todo el curso hemos estado nosotros trabajando con nombres. Estos nombres se ligan a los objetos y tenemos un espacio de nombres principal. Las funciones tienen su propio espacio de nombres. Las variables
vamos a llamarles así, que yo defina en una función, viven en esa función y cuando se termina de ejecutar la función, desaparecen. Eso es lo que ocurre aquí. A esto se le conoce como ámbito. Yo tengo un ámbito general, que es en donde tengo el intérprete y el intérprete tiene su espacio de nombres, y cada función tiene su ámbito local. Las funciones van a buscar primero dentro de su espacio de nombres. Si yo hago uso de un nombre, si yo utilizo un nombre dentro de una función, primero lo voy a buscar en todos los nombres que tiene definidos dentro. Si no lo encuentra, se va al ámbito global y si no lo encuentra, va a marcar un error. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, una función que hace referencia a objeto. Si ustedes se fijan, es más, lo voy a separar para que sea más explícito. Aquí yo estoy definiendo el nombre objeto ligado a hola en el ámbito general. Esto lo cachó el intérprete. Si yo hago esto de objeto, aparece hola. Aquí tengo una función en donde yo estoy dándole un valor a objeto y lo voy a imprimir. Cuando yo ejecuto la función, como estoy definiendo objeto dentro de la función con valor igual a 2, lo que va a regresar es el 2. Y el objeto del ámbito global está intacto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es importante el tema de ámbitos? Lo que vamos a aprender con Python es que siempre vamos a reutilizar código. Entonces yo puedo tener una biblioteca de módulos con mi código. Y puedo tenerme las funciones, puedo tenerme las clases, puedo tenerme valores, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no me acuerdo de qué nombres coloqué en la función. Si no existieran los ámbitos, contaminaría mi espacio de nombres con los nombres que definen las funciones. Al tener ámbitos separados, yo puedo reutilizar estas funciones de forma segura, porque no contaminan mi espacio de nombres. Ahora bien, ¿cómo sé qué elementos tengo en el ámbito global y qué elementos tengo en el ámbito local? La función globals me va a decir qué es lo que tengo en el ámbito global. Es equivalente a hacer un dir en el intérprete. La función locals me va a decir qué nombres tengo en el ámbito local. Vamos a verlo. Aquí tengo la función ámbitos. Defino lista y defino nulo. Voy a imprimir el espacio de ámbitos en el ámbito local. Voy a ejecutar locals y además un dir, pero este dir dentro de la función. Y además voy a imprimir el espacio de nombres del ámbito global. Defino, no pasa nada, porque va a pasar hasta que yo llame a la función ámbitos. Entonces, espacio de nombres en el ámbito local. Es más, le voy a colocar aquí, otro print, para que se vea mejor. Un separador. Entonces, en el ámbito local, tengo lista que contiene 1, 2, 3 y nulo. Al hacer el dir, me dice los nombres que hay. Aquí me dice el nombre y aquí está ligado. Y el nombre y aquí está ligado. Si se fijan, el espacio de nombres no es otra cosa más que un objeto tipo dict, nada más que grandote. El espacio de nombres en el ámbito global
son todos estos. Y cuando hago un dir, me trae el listado de los nombres. Locals me trae un objeto tipo dict con el nombre y el objeto con el que está ligado. Dir dentro de una función me trae el listado de nombres. Globals me trae un objeto tipo dict con los nombres y el objeto al que está ligado. Un curso de estadística con Julia y R. Sí, Gerardo, lo he pensado. Qué bueno que me comentas de eso. De hecho, también lo he comentado. Voy a terminar con todo el track que tengo de Python y posiblemente me vaya muy probablemente con Julia. Procuro hacer cursos que no haya. Entonces, por ejemplo, la comunidad de R es muy grande. Debo de reconocer que tienen una cantidad brutal de recursos y hay mucha gente trabajando análisis de datos con R. De Python todavía estamos medio en pañales, digamos, no podemos comparar la comunidad de analistas de datos en R con la comunidad de analistas de datos de Python. Y luego está Julia. Julia es un lenguaje muy nuevo y apenas está creciendo y hay muy poca documentación en español. Si a mí me preguntaran, daría cursos de Julia porque de R ya hay. Entonces lo vamos a platicar posteriormente. Ahora, lo que voy a hacer aquí es ejemplificar cómo busca un nombre entre ámbitos una función. Voy a definir la función trino que va a imprimir el resultado de esta expresión. Ave no existe. Todavía no está definida en el ámbito global y tampoco la definí en el ámbito local de esta función. Entonces, cuando yo llame a trino, voy a tener un name error. No encuentro ave por ningún lado, ni en mi ámbito local, ni en el global. Cuando yo defino ave en el ámbito global, ahora sí funciona, valga la redundancia, funciona la función. Otro ejemplo. Tengo multiplica, en donde defino factor en el ámbito local y regreso el resultado de esta expresión. Cuando yo llamo a multiplica, lo que va a traer, lo que va a desplegar es esto en esta expresión. Yo puedo definir el nombre factor en el ámbito global y no va a afectar a multiplica. Va a seguir utilizando el factor definido en su ámbito local. Ahora, siempre me hacen la pregunta, ¿es posible que yo dentro de una función pueda definir nombres globales? La respuesta es sí. Imagínense que yo defino nombre en mi ámbito global llamado Juan. Esta palabra reservada que es global me permite decir, este nombre que voy a definir va a ser en el ámbito global. Lo vas a guardar en el ámbito global y luego le doy el valor, le asigno el valor. Defino nombre global. Utilizo esa sintaxis que les dije. Entonces, nombre se va a volver global y nombre va a tener este valor. En este caso, todavía no llamo a la función. Tan pronto como yo la llamo, sobrescribe en el ámbito global. Les enseño esto, pero esto es muy peligroso. Esto contamina el ámbito. Si ustedes no restringen
el entorno de sus variables, de sus nombres, pueden hacer un cochinero. Porque aquí lo que estoy haciendo es sobreescribir este nombre que definí aquí. Y si yo guardo esta función como un módulo y la vuelvo a traer y me olvido que está sobreescribiendo en el ámbito global, yo puedo utilizar este nombre y me lo va a sobreescribir y no voy a saber por qué me lo está sobreescribiendo. Somos olvidadizos como desarrolladores. De hecho, hay un dicho que decía, cuando yo creé este código solo sabíamos cómo funcionaba Dios y ahora solamente lo sabe Dios. Es muy común. Y sobre todo si nosotros estamos utilizando módulos y traemos paquetes de todos lados, no sabemos qué fue lo que hizo el programador. Esto sí se puede hacer, pero no se recomienda. Ahora, tengan mucho cuidado. Y hablando de R hace las cosas al revés. Si ustedes definen una función en R busca primero en el ámbito global y si no encuentran en el ámbito global, se va al ámbito local. Los lenguajes de programación pueden tener comportamientos muy especiales y particulares con respecto a los ámbitos. Y volvemos a JavaScript. Ya me había tardado. Seguramente si ustedes han visto JavaScript, se han encontrado con var. Así es como defino yo una variable de manera tradicional. Pero en ECMAScript tenemos let. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a colocar, por ejemplo, x igual a 1. If si x es distinta de 1, entonces var y igual a 2. ¿Qué estoy haciendo? Yo le voy a dar un valor de y igual a 2 solamente si x es distinto de 1. Con var, y queda en el ámbito global. Aun cuando no se ejecutó, se definió. Entonces ya tengo un objeto y en el ámbito global de JavaScript. Let es más cuidadoso. Hasta que esto se cumpla, yo no defino z. ¿Se fijan la diferencia? Con var, aun cuando no se use, se define la variable. Con let, solamente si se ejecuta este código, se define la variable. JavaScript tiene un problema de ámbitos muy fuerte. Esta es una de las grandes problemáticas que tiene JavaScript. La trataron de arreglar con let, pero tenemos cantidades inmensas de código con var, que aun cuando no se ejecute el código, define las variables. Las define con undefined, no les da valor, pero sí las define. Y esto es un grave problema porque puede contaminar el ámbito. Tengan mucho cuidado. Si van a programar con JavaScript, utilicen let, no utilicen var. ¿Por qué se hizo popular Python? Por dos cosas. Es muy fácil de programar, como ven, tener que pelearme con las llavecitas y los punto y coma ya está descartado. Debido a que utiliza tabuladores, es muy fácil de leer. Utiliza muchos paradigmas, pero hay una parte muy interesante con respecto a Python. Python puede utilizar bibliotecas de C o de lenguajes de bajo nivel de manera muy eficiente. Es lo que hace NumPy. NumPy utiliza bibliotecas de C y de, por ejemplo, les decía de Fortran,
Y entonces lo que hace es, están en un nivel superior, pero puede utilizar estas bibliotecas. Lo hace de forma muy eficiente. Entonces le da una cara nueva a bibliotecas viejas. Es por eso por lo que yo considero que Python es bastante, pues bastante popular. JavaScript es popular porque no hay otro lenguaje hasta este momento que pueda ser utilizado desde el navegador. Pero la verdad tiene muchos peros. Hice el curso de JavaScript perfecto, precisamente porque no me gusta. Pero si van a programar en JavaScript, necesitan un curso que les dé las mejores prácticas de programación en JavaScript. Ese es CD 201. No, 211. Y aquí les explico todo esto que están viendo. Y como les comento, var en JavaScript tiene un serio problema de ámbitos. En el caso de Python, los ámbitos están muy bien definidos. ¿Quedan claros los temas de ámbitos? Son muy importantes. ¿Está claro aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos a hablar de parámetros y argumentos. Bueno, una parte interesante, como hemos visto anteriormente, es que las funciones pueden recibir datos cuando los colocamos entre los paréntesis. ¿Cómo funciona? Yo defino un nombre y estos nombres van a estar en el ámbito local. Estos nombres yo los voy a sustituir con valores cuando llame a la función. Y entonces aquí tengo primero y segundo y yo puedo imprimir primero y segundo. Cuando los pido aquí son parámetros. Cuando yo los llamo y los coloco aquí, estos son argumentos. Entonces, este corresponde a primero y este a segundo. Los valores van a tomar la posición, van a estar ligados al nombre en la posición conforme yo los voy metiendo. En este caso, únicamente tengo el operador de suma, entonces esto también es válido. Ahora bien, si yo no coloco el mismo número de argumentos que los parámetros que defino, me marca un error. Dice, faltan dos argumentos posicionales, para primero y para segundo. Vamos a ver el help de suma. Aquí en el help me dice suma, tiene el parámetro primero y el parámetro segundo. Entonces tengo que colocar primero y segundo. Si coloco solamente un argumento, me va a decir un error. Falta uno para segundo. Y si coloco 3, me va a marcar un error. Te estoy pidiendo únicamente 2, no me des 3. Volvemos otra vez a JavaScript. Otra vez, no es porque quiera tirar JavaScript o algo, sino que lo tengo aquí en el navegador. Y también, si lo saben programar, puede ser un buen lenguaje. Sobre todo porque pueden hacer cosas muy interesantes en el navegador. De hecho, con JavaScript, y ese sí también lo tengo planeado para el próximo año, tengo uno de web scraping y de visualización de datos con JavaScript. Pero bueno, vamos a trabajar aquí. Function, vamos a llamarle suma, A, B. Y voy a hacer console.log A más B y cierro. Function es el def de JavaScript. Sucede de manera igual, de manera similar.
Sin embargo, aquí no me marca errores. Simplemente me dice not a number. Meto un argumento. Y otra vez no me marca error. Meto dos argumentos y lo regresa. Meto más argumentos y no hay problema. Y bueno, no tiene help. En el caso de Python es más estricto. Si yo pido 2, me tienes que dar 2. Si hay dos parámetros, me tienes que dar 2 argumentos. Ahora, yo puedo hacer algunas cosas adicionales. Yo puedo darles valores por defecto a mis argumentos. Puedo darles argumentos por defecto a mis parámetros. Entonces, primero tiene valor de 1 y segundo tiene valor de 3. Y si no le coloco argumentos, va a utilizar los valores por defecto. Normalmente va de derecha a izquierda. Pero de izquierda a derecha siempre también tengo problemas de Plaza Sésamo con eso. Si yo solo le doy un valor, el primero que va a sustituir es el de la izquierda y después el de la derecha. De hecho, aquí está, izquierda, derecha. Si se asignan valores por defecto a solo algunos parámetros, dichos valores deben dejarse a la derecha de la lista. Entonces, por ejemplo, aquí tengo primero y segundo. Estoy dando un valor por defecto de 3 aquí. Aquí no le estoy dando valor. Esto es la manera apropiada de definir valores con defecto para los parámetros. Aquí hay un error porque primero necesito un valor. Si le doy 2, ahí está, si utilizo 2 valores, entonces este valor por defecto va a ser sustituido. ¿Qué pasa si yo le doy un valor por defecto a primero y no a segundo? Syntax error. No es posible. El que tiene que quedar sin valor obligatoriamente es el que está más a la izquierda. Otra vez, esto sí es correcto. Y no hay problema. Ahora, aquí es en donde vamos a diferenciar lo que es un parámetro de un argumento. Sí, se llama dislexia y deditos de Twinkie. Cuando yo le coloco un asterisco, yo le puedo colocar cualquier número de argumentos a este parámetro. Lo que va a hacer es todos los argumentos que yo ingrese separados por comas se van a volver un objeto tipo tuple. Y entonces tengo la función promedio. ¿Se acuerdan de la función sum, que es para hacer la suma? Y len, que es el tamaño de la muestra. Entonces promedio es la suma de todos los elementos entre el tamaño de la muestra. Esto saca el promedio. Y lo va a imprimir. Y entonces, como yo tengo un asterisco enfrente del nombre, este parámetro va a recibir cualquier número de argumentos. Es un parámetro que recibe un número indefinido de argumentos. Ahora, si yo tengo más parámetros, el que tiene el asterisco, el que va a ser la tupla, es el que se coloca a la derecha. Obviamente para que estos primeros puedan ser llenados correctamente. Entonces tengo otra vez promedio, pero le voy a colocar un título. Lo mismo,
nada más que voy a colocarle un título a la respuesta. Y entonces tengo conteo de abejas en campo. Este es el primer argumento para el primer parámetro. Y todos los demás son argumentos para el segundo parámetro. Primer argumento, y todas estas operaciones se hicieron con los argumentos del segundo parámetro. ¿Qué pasa si hago esto? El primer parámetro va a ser este. Y todos los demás pertenecen a muestras. Quedan 3 minutos. Vamos a llegar aquí a dict. Ahora, además de utilizarlos como tupla, yo puedo traer, si le coloco doble asterisco, puedo utilizar la sintaxis de dict. Vamos a hacerlo rápido y mañana les explico. Aquí estoy pidiendo dato. Y aquí tengo, si dato, que es un objeto tipo dict, si el identificador, si la clave tipo de dato es rectángulo, entonces superficie es la clave base por la clave altura de dato. Yo no he definido en ningún lado esto. Del otro lado, triángulo. Si la clave tipo es triángulo, entonces es la clave base por la clave altura de dato sobre 2. Dices, bueno, se parece este de arriba a este de abajo, pero aquí viene otro. Si el tipo es círculo, lo que vas a hacer es, ¿de dónde salió esta clave radio? Al cuadrado por pi. Y si no es ninguno de estos, no puedo calcular la superficie. Y entonces superficie es indefinido. Y aquí imprimo los datos. Me voy rápido y tengo 2 minutos. No los defino aquí. ¿Cómo es la estructura de dato? La estructura de dato yo la defino al capturarla como argumentos. Aquí los argumentos tienen un nombre y están ligados a un valor. ¿Se acuerdan de dict? Y entonces ahora este va a ser la clave base, esta es la clave altura y esta es la clave tipo. Y como si está en el if, lo va a regresar. Tengo la clave tipo igual a círculo y la clave radio igual a 35. No hay problema. Pero aquí tengo base, altura y el tipo es rombo. No está dentro de mis condicionales. Lo va a cachar el else. No puedo calcular la superficie. Y esto que tengo arriba es el objeto tipo dict que está en dato. ¿Y ahora qué pasa si yo tengo base, altura, tipo correcto y además le di radio? Bueno, le di un dato de más. En este sentido, pues no hay problema. Te di este objeto tipo dict, pero solamente estoy utilizando tipo, base y altura. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana empezamos a platicar de programación funcional. Cuando veamos cerraduras, va a ser el principio de todo el tema de programación funcional. Entonces, nos quedamos aquí y continuamos mañana con el capítulo 19. Muchas gracias.